Dios les bendiga, bienvenido a día número 36 de la Biblia en un año. Estamos dando culminación a nuestra lectura del libro de los Hechos, capítulos 27 y 28, y vamos a iniciar la epístola de Pablo a los Romanos con el capítulo 1. Hechos 27 comienza con el transporte de Pablo hacia Roma sobre una nave adramitena, queriendo decir que era de una ciudad de Adramisia, cual quedaba en Asia Menor. Lucas nos da detalles sobre el centurión al cual Pablo es entregado, mencionando que su nombre es Julio, como también el nombre de la compañía, Augusta. Aristarco de Tesalónica acompaña a Pablo. Tal vez se acuerden que Aristarco fue uno de los hombres que fue arrebatado por la multitud durante el alboroto en Éfeso. Es mencionado en varias ocasiones como compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Debemos mencionar que Lucas escribe este segmento en primera persona, dando a entender que Lucas acompañaba a Pablo también en este viaje. En su segunda epístola a Timoteo, escrito desde Roma y al final de su vida, Pablo le dice que solo Lucas lo acompaña y que le envía a Juan Marcos, quien le sería útil para el ministerio. Eso lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 11. Al llegar a Sidón, Julio permite que Pablo visite con amistades en la región. Volviendo a salir sobre la nave adramitena, el viento contrario empuja la nave a viajar al sur de Chipre hacia la ciudad de Mira, en la provincia de Licia. Desde Mira, Julio transporta a sus prisioneros a una nave alejandrina, cual sale hacia Italia. Lucas de nuevo menciona que el viento es retador, forzándolos a navegar al sur de Creta, entre Creta y Salmón, cual navegan entonces con dificultad. Todos estos detalles son intencionales de parte de Lucas para llamar la atención a las condiciones marítimas antes de su naufragio en la próxima nave. Habiendo llegado a un lugar llamado Buenos Puertos, reposan un tiempo en el puerto. Noten que Lucas menciona el paso del ayuno en el verso 9. Este probablemente es una referencia a Yom Kippur, cual era un día de arrepentimiento y propicio en el pueblo judío. Lo relevante de la mención es que Yom Kippur cae típicamente en septiembre, cual sería el inicio del invierno para barcos haciendo largos viajes. Pablo sugiere que pasen el invierno en el puerto, mas justo confía mejor en las palabras del piloto, decidiendo arriesgarse el viaje. Noten que Lucas menciona que la mayoría de los pasajeros del barco acordaron con zarpar, ya que el puerto era incómodo para invernar. Al pasar la isla de Creta, recordando que estaban al sur de la isla, con motivo de romper el impacto del viento, un viento huracanado llamado Euroclidón golpea fuertemente la nave, de modo que no podían poner proa al viento. Pueden pensar sobre el término viento en popa. La idea de Justo y el piloto había sido de costear a Creta, con tanto de subir por su ribera oriental hacia Fenice, cual quedaba en costa del noroeste de Creta. Aunque el viaje no era muy largo, el viento Euroclidón les impide subir la costa de Creta y en vez los empuja hacia mar adentro. Al pasar al sur de otra isla pequeña, pudieron recoger el esquife y sujetarlo. El esquife hubiera tenido bagaje de la nave y Lucas parece mencionar que unas sogas utilizadas para refuerzo se encontraban en el esquife. El verso 17 menciona que los refuerzos, cual significa que literalmente pasaban sogas desde el frente de la nave hacia atrás por debajo de la nave, sujetándolas arriba, amarrándolos para sujetar la nave para que no se rompiera por el golpe de las olas. El proceso era fuerte y una vez terminada, la nave estaba en riesgo de caer en la Sirte. La Sirte era una región de arenas subidas, las cuales podían estancar la nave o deshacerla por completo. En los próximos versos, Lucas menciona cómo comenzaron a soltar ciertas cosas de la nave y botarlas al mar, con tanto de ganar control de la nave, aliviando la carga. Al tercer día, todos los pasajeros trabajan para lanzar todo su bagaje de la nave. Luego de días sin ver sol ni luna, todos pensaban que la nave se perdería y que todos perecieran en el mar. Pablo entonces, luego de varios días, habla con todos, diciéndoles que les hubiera sido mejor hacerle caso en Creta, pero de todos modos el ángel del Señor le aseguró que no hubiera muerte de alguno, siempre y cuando se quedaban todos en la nave, pero que la nave se perdería. Noten de nuevo que el Señor le afirma la necesidad de llegar a Roma.
Habiendo estado 14 días en la tormenta, unos marineros comenzaron a ver que la nave se acercaba a tierra. Pensando estar lo suficiente cerca como para llegar a tierra en esquife, comenzaron a bajar el esquife para escaparse. Pablo le dice al centurión que ninguno se salvará si estos se llegaban a escapar en el esquife, por lo cual el centurión corta la soga del esquife y lo deja perder. Todos comen en preparación para el naufragio y Lucas nos menciona que habían 276 personas a bordo. Cuando es de día y pueden ver la tierra, intentan navegar la barca hacia tierra. No obstante, la nave se encaja en un lugar de dos aguas, queriendo decir que las fuerzas del mar venían de ambos lados y la barca se comienza a romper. Al ver los soldados que los prisioneros se pudieran escapar nadando, intentan matarlos antes de que se escapen. Justo, queriendo salvarle la vida a Pablo, se los impide. Los que pueden nadar son enviados a saltar de la barca, mientras que los demás tuvieron que llegar sobre tablas y partes de la barca. Todos llegan a tierra a salvo, tal como Pablo lo había dicho. El capítulo 28 sigue la historia, mencionando que la barca se despedazó sobre las playas de la isla de Malta. Los habitantes de la isla, viendo lo sucedido con la barca, encienden un fuego, del cual Pablo les ayuda con la leña. Al echar la leña sobre el fuego, una víbora se le pega a la mano, pero Pablo simplemente lo sacuda y sigue trabajando. Los habitantes piensan que sería un homicida y que la justicia lo alcanzaba luego de escapar el naufragio. No obstante, al ver que Pablo no moría, comenzaron a pensar que tal vez fuera un dios. Como resultado, Pablo termina ministrando a Publio, un hombre principal de la isla, sanando a su padre de una enfermedad grave. Lucas nos menciona la sanidad de otros en la isla, aunque no menciona explícitamente la predicación de Pablo entre la gente de Malta. Luego de pasar el invierno en Malta, abordan otra nave alejandrina, la cual los lleva dentro de meses a Roma. Pablo es encontrado en varias ocasiones por otros creyentes, lo cual le da ánimo, y Lucas menciona a un grupo de creyentes quienes lo encuentran en el Foro de Apio y las Tres Tabernas. El Foro de Apio y las Tres Tabernas era una parada en la calle hacia Roma, como a distancia de un día de viaje desde el puerto. Era común que personas se encontraran en el lugar, aunque se han oído muchas historias de deshonestidad y peligro. El grupo es relevante porque puede ser a quienes Pablo dirigió su epístola a los romanos. Aunque los prisioneros son entregados al prefecto militar, Pablo es dado un lugar aparte donde vive en custodia de un soldado romano. Pablo tiene la oportunidad de predicarles a los judíos de la región y comienza explicando sus cadenas, diciendo que se vio obligado a apelar a César por motivo de las intenciones de los judíos en Jerusalén, quienes lo pensaban matar. Aunque Pablo les predicaba a los judíos y algunos creyeron, hubieron muchos otros que no creyeron y se dividieron en pensamientos sobre Jesús. Pablo entonces cita a Isaías como motivo de volver su ministerio a los gentiles en Roma también. El libro de Hechos termina con el resumen de Lucas que Pablo estuvo en una casa alquilada por 2 años recibiendo a quienes venían a él y predicando a Jesucristo. Lucas no menciona la muerte de Pablo, pero tradicionalmente se cree que Nerón lo tuvo decapitado luego de su juicio en Roma. Historiadores han supuesto que esto haya sido o en el 64 AD o en el 67 AD. Esto nos trae al final del libro de los Hechos y nos lleva al inicio de las epístolas del apóstol Pablo, comenzando con su epístola a los romanos. Debemos notar que las epístolas son un género de literatura cual no hemos visto hasta ahora en el Nuevo Testamento. Siguen un formato específico y utilizan referencias personales y experiencias vividas, las cuales pueden ser totalmente ajenas al lector. Pablo era experto en la oratoria romana, conocida como la retórica, y sus epístolas utilizan también el formato de la retórica. Se cree que la epístola a los romanos haya sido escrita cerca del 55 AD, mientras Pablo aún proponía llegar a la ciudad con el Evangelio de Jesús. La epístola de Pablo a los romanos, al igual a todas las epístolas contenidas en el Nuevo Testamento, nos ayudan a formar una teología y doctrina práctica del Evangelio de Jesús. Romanos 1 inicia con una salutación típica entre las epístolas de su tiempo.
Pablo se introduce y luego anuncia su credencial o autoridad para escribirle a los romanos. Muchas de las epístolas de Pablo fueron escritas como epístolas circulares, diciendo que eran para circular entre distintas congregaciones o grupos de personas en una región. La epístola de Pablo a los romanos era para todos los de Roma, indicando que la epístola circularía por la región. Pablo luego entra en una breve discusión sobre su deseo de ir personalmente a Roma con dos propósitos. Primeramente, para ministrar entre los creyentes romanos. Segundo, para predicar el evangelio entre los no creyentes. Deben notar que Pablo se refiere en el verso 14 a griegos y a no griegos. Esto indica que la epístola es intencionada para los creyentes gentiles en Roma y no para las sinagogas de los judíos. No obstante, noten que en el verso 16, Pablo menciona que el evangelio es poder de Dios para el judío primeramente y luego para el gentil. Esto no se debe entender como términos de prioridad, sino que el evangelio se entiende mediante la ley, de lo cual los judíos eran custodianos. El verso 17 trae un punto clave a la epístola, lo cual se volverá a considerar mediante la epístola de Pablo a los romanos, como también las demás de sus epístolas. El justo por la fe vivirá. En los versos 18 al 23, Pablo incluye toda la humanidad, pero particularmente a los griegos. Noten sus referencias a revelación mediante la naturaleza, cosas invisibles, entendimiento y sabiduría, razonamientos y las semejanzas de las imágenes. Los griegos, particularmente en Italia, hubiesen reconocido estas alusiones a las escuelas de pensamiento y filosofía, cuales eran muy comunes en su tiempo. Igualmente hubieran reconocido la alusión a una multitud de supuestos dioses e imágenes del panteón greco-romano. Las palabras de Pablo a los romanos pueden entenderse como una extensión de su discurso en Atenas. Los versos 26 y 27 hacen referencia a la moda de liberalidad sexual cual estaba comenzando a apoderarse del Imperio Romano, haciéndose conocer mediante la homosexualidad, la prostitución y el abuso sexual de menores de edad. Pablo atribuye estos y muchos otros males a una mente reprobada de quienes se niegan a conocer a Dios por quien es. El capítulo termina con la acusación de Pablo de quienes hacen semejantes cosas y a quienes concuerdan con los que las hacen. Ese es el final de Hechos y el principio de Romanos. Espero les sea de bendición. Nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga.